En la conferencia de ayer hablamos de muchos asuntos que probablemente eran bastante nuevos para muchos de ustedes. Entre otros asuntos, hablamos del choque entre las dos ideologías en el mundo. Una impulsada, liderada por el catolicismo romano, y la otra impulsada, liderada por los que están esperando la venida del Señor y guardan los mandamientos de Dios. Mateo 24, 3, 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Ese es un texto muy triste. El engaño va a estar al orden del día. Y el otro problema es que también los escogidos pueden ser engañados. Así que esta es una maraña muy intricada que Satanás ha puesto sobre este planeta. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya hablamos de esto en una conferencia previa. Pues son espíritus de demonios y hacen señales, y ellos van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 14. Fuerzas demoníacas que obran entre los hombres para engañarlos. Y la única salvaguardia que tenemos contra todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que señas y milagros van a estar a la orden del día. ¿Y cómo se puede prevenir que no se lo engañe y que no se engañe a otros? ¿Quiénes son los escogidos? Obviamente ellos son los que han hecho la palabra de Dios su fundamento y fortaleza. Ayer hablamos sobre la profecía de los 2300 días y vimos que Satanás ha odiado la primera parte de esta profecía y que él odia la parte final de esta profecía con la misma intensidad, porque él vio que el final de esta profecía revela a un pueblo que hablará por Jesucristo y por su justicia. Y vimos que Roma ha reemitido el desafío, y yo estoy contento de saber que el desafío permanece en su sitio de internet, así que ustedes lo pueden ir a leer directamente si desean. La mayoría de los cristianos, dicen ellos, suponen que el domingo es el día de adoración que la Biblia aprueba. La Iglesia Católica Romana protesta que es ella que transfirió la adoración cristiana del día sábado bíblico, es decir, el día sábado al domingo, y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es algo deshonesto y una denegación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, tendría que adorar en el sábado. Pues, ¿qué está desafiando la Iglesia Católica Romana? ¿Está desafiando a personas o está desafiando a la palabra de Dios? Sí, está desafiando a la palabra de Dios. Y nosotros estamos atrapados en el medio de esta batalla. Eso es todo. Y se acordarán que el Catholic Sentinel, el periódico El Vigilante Católico, tiene este artículo que decía: las personas que piensan que las Escrituras tendrían que ser la única autoridad, tendrían que lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y tendrían que guardar el sábado como día sagrado. Y por supuesto este artículo del sitio Internet Mary Online, María en línea, donde el editor dice: o la Iglesia Católica está en lo correcto o los adventistas del séptimo día están en lo correcto, no puede haber otra elección. Esa fue una afirmación asombrosa, que cita increíble, casi de no creerla. Y después dice: y si uno no escoge ninguna de estas dos opciones, entonces la doctrina completa de sola escritura, es decir, de basarse en la Biblia y solo la Biblia, colapsa. Muy bien, ¿cuál es el asunto de la pelea? La veracidad de la palabra de Dios. Y resulta que la Biblia predijo que un grupo de personas llegarían al final del tiempo y hablarían por la Biblia y solo la Biblia, es decir, por sola escritura, y hablarían por el Señor, así como Él viene descrito en la Biblia. Y si uno no escoge ninguna de estas dos opciones, sola escritura colapsa. Ahora, ¿cómo hace una organización que no se basa sobre sola escritura, es decir, sobre la Biblia solamente? ¿Cómo hace esta organización para defenderse a sí misma en cuanto a falsas doctrinas? ¿Qué queda cuando uno quita la palabra? La tradición y
Si eso no va a convencer a la gente, ¿qué más se necesita? Uno necesita señales y milagros. Uno necesita acontecimientos que convencerán a la gente que esta es la verdad. Desde el 1844 hemos estado viviendo en el tiempo del juicio, y el estándar del juicio, ustedes se acordarán, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, hay dos leyes en el mundo hoy en día, dos grupos de leyes. Un grupo de leyes se encuentra en la Biblia, y el otro grupo de leyes se encuentra ¿dónde? ¿Quién hizo ese grupo de leyes? Sí, correcto, el catolicismo romano. Y eso es muy extraño. La Biblia dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, Juan 14:15. Este es un asunto de autoridad. ¿Cuál autoridad vamos a aceptar? Bueno, obviamente, si usted cree en la sola escritura, es decir, en la Biblia solamente, usted va a seguir la autoridad de la Biblia, que es la autoridad de Dios, de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Así que aquí hay este grupo al final de los tiempos. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Se acordarán que estudiamos este texto, leímos que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, tuvimos toda una conferencia sobre esto. Así que a las dos características que distinguen a la iglesia del remanente de Dios son, uno, guardan los mandamientos de Dios, dos, tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y el sábado, por supuesto, en los mandamientos de Dios va a tener un rol crucial. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico y no cualquier otro. Ezequiel 20:12, Reina Valera Antigua. Así que hay aquí esta decisión. Y después leímos Apocalipsis 14:9, donde el tercer ángel sigue y proclama, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que si uno empieza a pensar como él, a creerle o simplemente a obedecerle, entonces uno lo está adorando. Y después esta ira de la cual hablamos va a ser derramada. Así que el vino de la ira de Dios vendrá derramado y habrá una terrible consecuencia a causa de esa acción. Ahora ya hemos hablado de todo esto, así que les estoy dando un breve resumen antes de preparar el marco para estas dos organizaciones, estas dos ideologías que entran en conflicto. El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, anular leyes y dispensar con todas las cosas, aun los preceptos de Cristo. Este es una de sus epístolas decretales y obviamente si uno cree solamente en la Biblia, es decir, en sola escritura, uno dirá que eso es presunción, que eso no es bíblico. Por supuesto, la Iglesia Católica alega que el cambio fue su acción y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Así que ellos dicen, nosotros lo cambiamos. El domingo es nuestra marca de autoridad. Así que el conflicto entre el sábado y el domingo es el punto en cuestión. Y como hemos dicho, no es el asunto del día, más bien es la autoridad de Dios que se pone en duda. O es la Biblia solamente, es decir, solo la Escritura, o es la palabra de otro sistema, es decir, el catolicismo. La Iglesia es superior a la Biblia. Así que el ataque es en contra de Dios y en contra de su palabra. Y no tenemos que ver este ataque como un ataque personal, Este es un ataque en contra de Dios. ¿Y quién odia el diablo más que todos en el universo? A Cristo. Ese es un ataque en contra de Jesucristo y nadie más. Ese es el asalto violento total en contra de Él. Y esta transferencia de la observación del sábado es la prueba de este hecho. Así que echemos un vistazo a la definición de la verdad. La ley es verdad, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Muy bien, Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y también la palabra es verdad, Juan 17, 17.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí ven la otra definición. Y después, Jesús es la verdad. Juan 14:16. 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la doctrina bíblica. Y no se puede comprometer. Si uno cree solo en sola escritura, es decir, solo en la Biblia, no se puede comprometer. ¿Qué nos dice el catecismo jesuita, que representa el otro lado del asunto? Pregunta, ¿qué tal si las Sagradas Escrituras comandan una cosa y el Papa otra contraria a esta? Respuesta, las Sagradas Escrituras deben ser echadas a un lado. Tenemos dos grupos de normas en el mundo. ¿Quién es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señores de Señores, y hay solo un asiento de juez que pertenece a Dios y al Papa. Bueno, lamento decir que este Dios no es mi Dios, porque mi Dios ha dicho, yo no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para siempre. Él no va a cambiar. Y definitivamente, y Él no va a permitir a su vicario a que deje las Escrituras a un lado. ¿Permitiría acaso Él algo así? Yo tengo mis dudas. Y sea que nos guste o no nos guste, todo el mundo se encuentra o de un lado o del otro lado sobre este asunto. Ahora, acuérdense de que María es la mediatrix, la mediadora en el catolicismo. 1854, el Papa declaró a María Inmaculada. 1951, el Papa Pío XII definió e impuso la doctrina de la asunción corporal de María. Y la doctrina básicamente dice que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo llega con temor y aprensión de su ira. Dejen que solo que utilice la mediación de la Virgen con su hijo, y todo lo que ella tiene que hacer es mostrar a aquel hijo los pechos que le dieron de lactar, y su ira será inmediatamente apaciguada. Esta era esa afirmación terrible originada por el catolicismo. Y estas son las afirmaciones hechas por los santos católicos romanos. El que no tiene recurso o acceso a María cae y es perdido. María viene llamada la puerta al cielo. Ven, aquí a ellos les gusta la palabra puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Aquí se hace de María la puerta, porque nadie puede entrar en ese reino bendito sin pasar por medio de ella. Ahora, ¿no dijo acaso Jesús lo opuesto? La vía de la salvación está abierta solamente a los que pasan por medio de María. La salvación de cualquiera depende si esta persona recibe el favor y la protección de María. El que viene protegido por María será salvo. El que no será protegido será perdido. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salvará sin la intercesión de María. La Biblia dice que hay solo un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, ¿no es eso correcto? Así que las dos ideologías no están en acuerdo. A Jesús se le está haciendo a un margen en este mundo, se lo ridiculiza, la palabra es ridiculizada, cada aspecto de la palabra. Fíjense, ¿el aspecto científico de la palabra viene ridiculizado en el mundo hoy en día? ¿Sí o no? Claro que sí. La evidencia arqueológica en la palabra viene ridiculizada en el mundo hoy en día. Claro que sí. ¿Y qué hay de los aspectos históricos de la palabra? ¿Vienen ridiculizados? Sí. ¿Y qué hay de los aspectos de la salvación descritos en la palabra? ¿Vienen ridiculizados? Sí. Todo viene ridiculizado. De hecho, lo están haciendo lo más duro posible para que alguien diga sola escritura, solo la Biblia, y que no sea denigrado a la par de un lunático. ¿Es eso correcto? Si uno dice, Dios lo creó en 6 días, está loco. ¿No es eso lo que ellos dicen? Créanme, ellos lo dicen. Jesucristo, claro y simple. Bueno, María es un asunto totalmente diferente. Es interesante ver que ella tiene todos esos martillos y esas cosas a su alrededor, todos esos símbolos masónicos, mientras que en la más bendita Virgen, la Iglesia ya ha alcanzado esa perfección por la cual ella existe sin mancha o arruga. Los fieles aún luchan para vencer el pecado y aumentar en santidad. Y es así que ellos vuelven sus ojos hacia María. En ella, la Iglesia ya es totalmente santa. Esta no es una fuente cualquiera. Este es el Catecismo Oficial Católico Romano, artículo 829. Devoción a la bendita Virgen, artículo 971. Todas las generaciones me llamarán bendita. La devoción de la Iglesia a la bendita Virgen es parte integrante de la adoración cristiana. La Iglesia correctamente honra a la bendita Virgen con especial devoción. Desde los tiempos más antiguos, la bendita Virgen ha sido honrada con el título de Madre de Dios.
¿Y cuáles son estos tiempos más antiguos? Bueno, si este es un documento cristiano, ¿no tendrían que decir, por lo menos, desde la era cristiana? ¿Sí o no? No, esto viene de los tiempos más antiguos. Así que, ¿a quién están ellos verdaderamente honrando? A Isis, o Diana, o como quiera que ustedes la quieran llamar. Y hacia la protección de María van los fieles, van en todos sus peligros y necesidades, así que ellos van a María. Esta devoción muy especial se diferencia de manera esencial de la adoración que se da a la palabra encarnada e igualmente al Padre y al Espíritu Santo, y alimenta grandemente esta adoración. Las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y a la oración mariana, como el rosario, que es la esencia de todo el Evangelio, expresan esta devoción a la Virgen María. Y esto no ha sido reescrito, yo lo he escaneado del catecismo. Y es exactamente lo que el catecismo dice. Mientras tanto, la Madre de Jesús, en la gloria que ella posee en el cuerpo y en alma en el cielo, es la imagen y el comienzo de la Iglesia. Yo creía que la Iglesia era el cuerpo de Cristo. ¿No es eso lo que la Biblia dice? La Iglesia, como será perfeccionada en el mundo venidero, de la misma manera ella resplandece en la tierra hasta el día que el Señor regresará, una señal de una esperanza cierta y ánimo para el pueblo de Dios peregrino. Hay dos esperanzas aquí. Así que el Papa oficialmente honra a María en este asunto. Los protestantes dicen, María en contra. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos obedecen al decreto papal, así que ¿a quién están ellos realmente obedeciendo? ¿A Jesucristo o a la deidad de ellos? Por todos lados en el mundo se erigen estatuas gigantes de María. 500,000 de peregrinos esperarán por la Madonna, la Virgen, como creer en milagros. Y hay santuarios marianos por todo el mundo. Este aquí está en Austria. Y si ustedes lo visitan y verán todas estas cosas que cuelgan por allí, muletas y otras cosas de personas que supuestamente han sido sanadas por María. Este pobre hombre católico aquí acaba de dar su confesión en este santuario mariano y aquí él dice, María hat geholfen, María ha ayudado. Y dependiendo de cuántos pecados él tiene, hay varias cruces en esta pequeña iglesia. Y uno toma una de estas y después cumple con su penitencia de esta manera. Así que si uno ha cometido un pecado pequeño, uno toma una pequeña cruz y camina por una o dos veces alrededor de la iglesia. Y si uno ha cometido un pecado grande, uno agarra una cruz y camina 15 veces alrededor de la iglesia. ¿Es eso bíblico? No, no es bíblico. Pero el movimiento mariano es increíblemente potente. Este hombre aquí es San Maximilian María Kolbe. Él es el fundador de los Caballeros de la Inmaculada. Y su blanco, el blanco de ese sacerdocio, es de llevar adelante la causa de María. Aquí hay una historia fascinante sobre las visiones de María y lo que ella ha logrado. La mujer, Eva, jugó un rol decisivo en la caída de la humanidad por medio de su desobediencia a Dios y el deseo de exaltarse a sí misma. La mujer María juega un rol decisivo en la salvación de la humanidad por medio de su obediencia a Dios. ¿No pone esto acaso al Evangelio al revés? El Papa Pablo VI, en su encíclica de 1967, Signum Magnum, identificó a la señora de Fátima como a la representación bíblica de la mujer vestida con el sol. Muy bien. Aquí es donde el conflicto empezó a verse. María dice, en una visión de Fátima, ella dice, yo soy la Virgen del Apocalipsis. Ahora, ese es un lado del asunto, pero nosotros vimos que la Virgen del Apocalipsis es ¿quién? ¿Es quién? La Iglesia. La Iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Las dos opciones no pueden estar en lo correcto, absolutamente no. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a haber un pueblo que representará a Jesucristo y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. A Él, masculino. Porque la hora del juicio, de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que esta organización dice, Dios es el creador. La Iglesia Católica dice, el Génesis es sin sentido.
y es oficial. La Iglesia Católica ha oficialmente renunciado a la interpretación literal de la creación, según el Génesis, como algo totalmente sin sentido. Aquí el pensamiento del Vaticano se desarrolla. Este era el periódico Time. El Papa da su bendición a la selección natural, a pesar de que el alma del hombre permanece más allá del alcance de la ciencia. Dos ideologías. Una que dice Dios y la otra que dice eso no tiene sentido. ¿Qué hace eso a la palabra de Dios? Él está diciendo la palabra de Dios es totalmente sin sentido. Bueno, Papst Johannes Paul II und die Bibel hat doch nicht recht. Y a pesar de todo, la Biblia está mal, dice él. Y así dice él en el periódico Osservatore Romano, que es el portavoz oficial de la Iglesia Católica Romana. Él dice que el darwinismo es correcto y la Biblia está mal. Aquí en el periódico Elm Street Journal, ellos tienen una entrevista con un jesuita llamado Consolmaño, a quien le gusta indicar que el creacionismo es una herejía protestante del siglo XIX. ¿No es eso interesante? Los padres tempranos de la Iglesia eran lo suficientemente sabios como para no interpretar la Biblia de esa manera. Los jesuitas adquirieron su primer telescopio después de que Galileo publicó sus descubrimientos extraordinarios de que Júpiter tenía 4 lunas, etcétera, etcétera. Así que la Iglesia Católica Romana no cree en esto. Y aquí le preguntaron, ¿pero no son ustedes creacionistas? No, es una herejía protestante del siglo XIX. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. ¿Entendieron lo que quiso decir la cita? ¿Cuándo nació el protestantismo? En el siglo XVI, ¿correcto? Bien. ¿Y por qué esta es una herejía protestante del siglo XIX? ¿De cuándo hasta cuándo fue el siglo XIX? De 1800 hasta 1900, ¿correcto? ¿Y qué fecha hay que queda más o menos en la mitad? 1844, más o menos, ¿no creen? ¿Y por qué tendría que ser esta una herejía protestante del siglo XIX? Ese es un jesuita que está hablando. Ellos saben exactamente quién es el que les trae problemas. Eso es interesante. El protestantismo, bueno, aquí ustedes tienen una iglesia protestante. Esta es una iglesia calvinista, un símbolo bello del sol aquí. Hay un símbolo del sol sobre la ventana, eso está aún bien. Afuera está esta placa donde tiene estas piedras petrificadas y que dice, estas piedras tienen 250 millones de años. Y el protestantismo apoya oficialmente la creación o apoya la evolución. ¿Qué creen ustedes? Ustedes digan. Apoya la evolución. Cada sínodo principal de cada iglesia protestante en el mundo ha oficialmente aceptado que el relato de la evolución, que de alguna manera tiene que ser incorporado en el relato bíblico. Así que aquí nosotros tenemos un problema. También la iglesia holandesa reformada lo ha hecho oficialmente. Bueno, aquí yo me encuentro en la más grande iglesia protestante en Suiza. La denominación se llama Die Evangelische Kirche. Para los que entienden alemán, entre ustedes pueden ver algunas placas bellas aquí y otros cuadros interesantes colgando en las paredes, interesantes, y ese es su creador. Ahora, ¿quién es él? Este es Brahma, que respira hacia adentro, y Brahma, que respira hacia afuera. Ahora, esa es una historia asombrosa. Se me invitó para dar una serie sobre la evolución y la creación en Suiza, y ellos alquilaron esta sala, simplemente porque era una sala bella, y era simplemente una sala alquilada de la iglesia de la Evangelische Kirche. Y yo hablaría sobre la evolución y la creación, y distribuyeron los folletos y todos fueron invitados, y después, el día antes de que empezaran las conferencias, el pastor de esta iglesia vino a vernos y preguntó, bueno, ustedes saben, hasta ahora no se me había ocurrido, pero ¿qué van a decir ustedes?
¿Van a decir que Dios creó o van a apoyar a la evolución? ¿Qué van a hacer? Y yo dije, no, nosotros vamos a mostrar que Dios creó. Y él dijo, bueno, se acabó. Disculpen, pero yo ya no les puedo dar más la sala. Vamos a cancelar el alquiler de la sala. Y yo dije, bueno, eso es muy interesante, ¿ve? Porque nosotros tenemos un contrato y pagamos el alquiler de su sala de conferencias y hemos enviado miles de folletos que cuestan mucho dinero. ¿Y usted ahora va a cancelar la sala de conferencias? Bueno, si es así, usted va a tener problemas porque usted va a tener que reembolsar todos esos gastos y va a tener que organizar que todos los que han sido invitados puedan ir a otro sitio, y eso es simplemente justo si usted va a cancelar la sala simplemente por eso. Así que ellos empezaron una discusión con mucho humo que salía de las cabezas y eventualmente ellos resolvieron el problema. Ellos dijeron, muy bien, ustedes se pueden quedar con la sala y ustedes pueden dar sus conferencias, pero antes de cada conferencia, ustedes tienen que anunciar que la organización a la cual esta sala pertenece, la Evangelische Kirche, se distancia oficialmente del relato de la creación. Así que yo dije, con gusto. Y antes de cada conferencia yo dije, me gustaría decirles que la organización, la Evangelische Kirche, se distancia oficialmente del relato sobre el creacionismo. Y después di mi conferencia, y después de las conferencias las personas dijeron, ¿pero por qué? Y yo dije, bueno, ustedes lo van a tener que preguntar a ellos, porque allí está su creador, Brahma, que respira hacia adentro, y Brahma, que respira hacia afuera. Las doctrinas no bíblicas de Roma, ya hemos hablado de ellas anteriormente. Primero, el bautismo de niños. 2, la aspersión. 3, el estado de los muertos y la mortalidad. 4, las oraciones de los muertos. 5, la oración repetitiva y el perdón de los pecados. 6, el infierno, un sitio y un estadio en el cual los demonios y los seres humanos que mueren en enemistad con Dios sufren tormento eterno. A Catholic Dictionary, un diccionario católico, página 395. Esta es la razón por la cual yo era un ateo, a causa de esa declaración. Yo era un ateo. Tendremos que considerar eso en una próxima conferencia. 7, las indulgencias. 1, se puede comprar la libertad. 8, la misa, la omisión del cáliz, el concilio de Constanza. 9, la adoración en el domingo. 10, las escrituras, el índice de los libros prohibidos, Papa Pablo VI, 1599. El arzobispo Adolphus en el 1462 destruyó los establecimientos de las imprentas de Gutenberg y de Schaeffer. Así que, ¿cuáles libros están aún prohibidos? El Textus Receptus, es decir, el texto que los protestantes usaron para producir el Nuevo Testamento, es aún un libro prohibido. Uno tiene que aceptar las versiones de ellos. 11, el preterismo, es una doctrina jesuita que dice que el anticristo está en el pasado, que él era un rey griego pequeño e insignificante, y el futurismo, que dice que el anticristo vendrá en el futuro, y la alta crítica, que desgarra la Biblia. Esas son todas doctrinas católico-romanas, y todas ellas originaron de Roma. 1854, María Inmaculada. 1951, la Asunción de María. Y todas estas afirmaciones terribles que acompañan esa doctrina. Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ellos dijeron esto a Jesús. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué la reprochó Jesús? Porque lo que ella estaba expresando era una fábula babilónica. Eso es lo que ella estaba diciendo. Y Jesús dijo, no, la palabra de Dios y la obediencia, este es el criterio, y no un mito celestial. Los sacerdotes paganos de Cibeles, ellos tenían el celibato, ellos venían tonsurados, eso significa que a ellos se les cortaba el cabello en el centro de la cabeza, como algunos monjes se lo hacen hasta el día de hoy. Y la comisión que ellos recibían, el poder de sacrificar para los vivos y los muertos. ¿Puede uno sacrificar para cualquiera de estos? Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De hecho, no hay ni una doctrina bíblica en toda su teología. ¿Y cómo resuelven ellos este problema? Bueno, escuchen lo que el teólogo Karl Rahner, él es actualmente el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso significa que es la cabeza de la Inquisición en este momento. Y él ha indicado que nosotros somos movidos de manera más rápida y eficaz por esas intervenciones divinas que nosotros llamamos apariciones,
que por las enseñanzas abstractas de los teólogos informados o por la jerarquía de la Iglesia. Increíble, fascinante. Pues, ¿qué es lo que nos mueve? Las apariciones. Ellas nos guían. Y las enseñanzas de los teólogos, olvidémonos de ellas. Así que si uno no tiene la Biblia y si uno ha corrompido la Biblia, bueno, eso es todo lo que a uno le queda. Eso es todo lo que a uno le queda. Así que han ocurrido apariciones marianas asombrosas en el mundo. Esas son las apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Nuestra Señora de Guadalupe, 1531, aprobada. Nuestra Señora de Guadalupe significa la que aplasta la serpiente. ¿No es eso interesante? La que aplasta la serpiente. ¿Quién aplasta la serpiente? Jesús aplasta la serpiente. Y después esta es fascinante, porque la fecha es tan interesante. 1846. Bueno, saben, yo me entusiasmo un poco cuando leo esas fechas. En La Salette, en Francia, fue aprobada por la Iglesia y María dijo, Lucifer fue soltado en el año 1864. Es muy interesante. O ella dijo que él será soltado por esa fecha. Más o menos es lo que dijo. Lourdes, Francia, 1858. Aprobada. Yo soy la concepción inmaculada, dijo ella. Esa es una mentira descarada. El único que fue sin pecado fue Jesús, nadie más. La Biblia dice, ella fue una mujer bajo la ley. Y eso significa que ella estaba bajo la misma condenación de la ley como cualquier otra persona. Ella era pecadora. Pero su hijo no lo era. Y después tenemos a Pont-May, Francia, 1871, que ha sido también aprobada. Fátima, Portugal, 1917, ha sido también aprobada. María, que se llama a sí misma la Reina del Rosario. Y estos tres niños, Lucía, Francesco y Jacinta. Lucía vivió para ver el cumplimiento de todos los mensajes. Una señora muy, muy anciana. Y después la aparición en Bélgica, 1932-33, aprobada. Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, oren siempre. Aquí tenemos a la diosa Isis, que viene restablecida. Y después tenemos a Garabandal, España, 1961. Akita, en Japón, 1973, aprobadas por el obispo local. Medjugorje, en la ex Yugoslavia, 1981. Y hasta la fecha, ella es la reina de la paz. Ahora, estos son fenómenos interesantes. The Thunder of Justice, el trueno de la justicia, por los autores Ted y Maureen Flynn, dicen, Fátima fue la aparición más importante de la primera parte del siglo XX y la aparición de Medjugorje está satisfaciendo las necesidades espirituales de esta generación. Interesante. En la última parte de este siglo. Su eminencia Joseph Cardinal Ratzinger, ahora ustedes saben quién es él a esas alturas, él ha dicho en el reporte de Ratzinger, una de las señales de nuestros tiempos es que los anuncios de las apariciones marianas se están multiplicando alrededor del mundo. Así que si uno no tiene la Biblia, es mejor que tenga otra cosa. 1950, el famoso arzobispo católico Fulton J. Sheen escribió, nosotros estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y del cuerpo místico del Anticristo están empezando a formar las líneas de guerra para la batalla catastrófica. Ahora, nosotros vimos a esta batalla ayer, de nuestro punto de vista, el punto de vista bíblico. Ahora vamos a considerar todo esto del punto de vista de quién. El punto de vista de ellos, de los católicos. Eso me parece justo. Uno tiene que poder escoger, ¿correcto? Uno tiene la libertad de elección, ¿correcto? Y hemos visto que hay en el relato bíblico de lo que va a suceder, la mujer en blanco, ella guarda los mandamientos de Dios y ella tiene el testimonio de Jesús. Y ella va a surgir después del 1844 y ella va a ser organizada y ella se va a oponer a todo lo que sucede en el mundo con el mensaje de los tres ángeles y el fuerte pregón. Eso es lo que estudiamos ayer en gran detalle. Ahora, ¿quién dice esa organización de la cual hablamos ayer, la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Quién dicen ellos ser el anticristo?
El catolicismo. El catolicismo. ¿Quién decían los reformadores? ¿A quién apuntaban como el anticristo? Al catolicismo. Cada uno de ellos dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la palabra de Dios, el catolicismo. Ahora, ¿quién creen ustedes que ellos pensarán ser el anticristo? Obviamente, alguien más. Están empezando a formar sus líneas de guerra para la batalla catastrófica. Aquí viene una batalla, pero esta batalla es una en la cual nosotros somos atrapados en el medio. En realidad es una batalla en contra de Jesús y de su palabra. Y si yo veo esto, me apaciguo porque no tengo nada de qué preocuparme. Armagedón. Ahora, les estoy anunciando que este es el tiempo de la batalla decisiva. Eso es lo que María dijo. Así que nosotros dijimos, la Biblia nos enseña que por medio de las señales que hemos discutido, que estamos llegando al fin, hemos llegado a la línea de batalla. María dice, bueno, la supuesta María dice exactamente la misma cosa. Yo les estoy anunciando a ustedes que este es el tiempo de la batalla decisiva. El Papa Leo tuvo una visión de una confrontación entre Dios y Satanás. Al Papa Leo se le hizo entender que a Satanás se le daría 100 años para tratar de intentar destruir la iglesia. En la visión, Satanás escogió para sus 100 años el siglo XX. Eso es interesante. Él está lleno de actividad furiosa porque él sabe que su tiempo es corto. Ahora, si usted sabe algo sobre el ocultismo, ¿quién dicen ellos que Satanás es en realidad? ¿Quién dicen los ocultistas ser Satanás? Jehová, Miguel, Jesús es Satanás. Así que Cristo va a tener un conflicto con la Iglesia Católica, para decirlo en otras palabras, en el siglo XX. Interesante. Gracias. La Salette, Francia, ahora regresemos a 1896, aprobado. Lucifer fue soltado en el 1864. Ahora, aquí tienen la cita en el libro The Thunder of Justice, el trono de la justicia, por Ted y Maureen Flynn. Y de hecho, Malachi Martin escribió el prefacio de ese libro, y así que este no es simplemente un libro cualquiera. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue oficialmente formada en el 1863. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue organizada en el 1863 con 3.500 miembros y con una media docena de conferencias locales y a cerca de 30 trabajadores ministeriales y un comité de 3 personas a nivel de la conferencia general. Increíble. Eso es interesante. Ese es un hecho interesante. Ahora, miremos a lo que la Salette en Francia dijo sobre lo que sería el asunto. Eso sería interesante, ¿verdad? Bien. María dice, si mi pueblo no desea someterse, esta es la aparición de la Salette que está hablando, si mi pueblo no desea someterse, yo voy a ser forzada de soltar la mano de mi hijo. Esto es tan pesado y me abruma tanto que ya no puedo aferrar su mano. Yo he sufrido todo el tiempo por el resto de ustedes. Si no desean que mi hijo los abandone, yo tengo que tomar sobre mí misma la tarea de orar para esto continuamente. Y el resto de ustedes piensan que esto es de poca importancia. En vano ustedes orarán y en vano ustedes van a actuar. Ustedes nunca van a poder pagarme por las penas que yo he tomado por el resto de ustedes. Yo les di a ustedes 6 días para trabajar y guardé el 7º para mí misma. Y nadie desea dármelo, otorgármelo. Eso es lo que abruma tanto el brazo de mi hijo. Increíble. ¿Cuál era el asunto que la aparición de la Salette dijo sería el problema? El sábado. Pero ahora, ¿qué sábado? Si ustedes están del lado de los adventistas del séptimo día, ¿cuál es el sábado? El séptimo día sería el sábado, según la Biblia. Pero si usted está en el lado que supuestamente es de María, ¿qué día propagaría usted? Obviamente el domingo. Ahora, ¿no es interesante que la Salette dice, Satanás ha sido soltado ahora? ¿Y este es un asunto? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Es interesante o pura coincidencia o lo que sea?
Y Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe de temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Bueno, ¿quién empezó a hacer eso de manera pública en esa fecha? Bueno, ¿cuándo fue constituida la Iglesia Adventista del Séptimo Día? 1863. Y como consecuencia de las acciones de ellos, estas cartas encíclicas se empezaron a escribir, sobre las cuales hablamos ayer. Los visionarios católicos y las predicciones. Ese es un tópico que necesitamos analizar en detalle. Así que hemos creado el marco, las líneas de batalla han sido formadas, dos grupos se han formado, un grupo que se basa sobre los mandamientos de Dios y la palabra de Dios y la centralidad de Jesucristo, y el otro grupo que se basa sobre las señales y las maravillas y los milagros y los mandamientos de la Iglesia y las apariciones como apoyo, porque no existe apoyo bíblico. Y nosotros tenemos que tomar una elección.